Iniciaremos esta clase para tratar el principio de D'Alembert y las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange permiten tratar con un sistema analítico para llegar a las ecuaciones que describen el movimiento físico de las partículas. Pero no se trata de ningún modo de una nueva teoría independiente de la mecánica newtoniana. La dinámica de Lagrange no es en absoluto una nueva teoría para la mecánica. Los resultados obtenidos mediante este método han de ser idénticos a los que ya proporcionan la formulación de Newton en el mundo macroscópico y de bajas velocidades. Lo que varía es el procedimiento para llegar al resultado. Mientras que con la mecánica newtoniana se maneja un agente exterior al campo, que denominamos fuerzas, en la mecánica analítica se manejan magnitudes asociadas al cuerpo, en este caso las energías. Las ecuaciones que vamos a obtener, que son las ecuaciones de Lagrange, tienen la ventaja de que al ser ecuaciones se van a trabajar con funcionales que son escalares, como la energía cinética y la energía potencial. Para ello vamos a iniciar el tratamiento del principio de los trabajos virtuales. Consideremos un sistema cuya dinámica puede ser descrita por las ecuaciones de Newton, fuerza igual a la suma de las derivadas de los momentos lineales respecto al tiempo. Vamos a considerar un sistema físico entre dos estados cualesquiera A y B en un espacio de configuraciones donde las QJ son las J-décimas coordenadas generalizadas y las Q.J son las J-décimas velocidades generalizadas. Consideremos el trabajo realizado por un desplazamiento virtual desde la trayectoria infinitesimal y hacemos una pequeña perturbación delta R en esa trayectoria que está representada en la figura por la línea curva. Como los desplazamientos son virtuales, no son reales y son infinitesimales, obviamente el trabajo tiene que ser nulo. Las fuerzas FA incluyen las fuerzas externas y las ligaduras. Es fácil mostrar que las fuerzas de ligadura no realizan trabajo mecánico, por lo tanto las fuerzas solamente pueden venir expresadas en términos de las fuerzas externas. Con lo cual, separando, tenemos que la suma de las fuerzas por el desplazamiento virtual delta R menos la derivada del momentum, los momentos generalizados por el delta R tiene que ser nula. Obsérvese que hay un problema aquí filosófico, porque la causa, que es la variación del momento, está colocada al mismo nivel que la consecuencia, que sería la fuerza, en cuyo caso infinitesimalmente estamos considerando que la causa y el efecto están ocurren al mismo tiempo. Eso solo es cierto si consideramos que existe equilibrio entre las fuerzas reales y las fuerzas ficticias invertidas, con lo cual el problema de la dinámica se reduce a un problema de estática. En general, las posiciones RI, cualquiera de las partículas, son funciones de las n coordenadas generalizadas Q1, Qn y del tiempo. Al tomar la variación de las coordenadas RI, nos damos cuenta que es igual a la variación de la coordenada RI con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas Q sub J, multiplicada por la variación de dichas coordenadas, y al hacer esta igualación estamos suponiendo que los vínculos son holónomos. Habría que sumarle a esta expresión la variación de R respecto al tiempo, pero como ya hemos dicho que los desplazamientos son virtuales, este último término de R a dt se ha omitido, puesto que es trivialmente cero al ser los desplazamientos virtuales. Podemos considerar ahora las velocidades como las derivadas de los vectores RI respecto al tiempo. Como quiera que los vectores RI dependen de las coordenadas generalizadas Q1 a Qn y también del tiempo, entonces podemos expresarlo como una suma, usando la regla de la cadena de los vectores RI respecto a la coordenada Q sub k por la derivada interna de Q sub k respecto al tiempo, que la hemos representado en letras naranjas como Q.k, más la variación de R a dt. Es
fácil darse cuenta que entonces la derivada de la velocidad respecto a coordenadas, a las velocidades generalizadas Q.j, representadas en letras naranjas, va a ser igual a la derivada del vector R respecto a la coordenada generalizada QJ, representada en verde. Fijémonos en el principio de D'Alembert, que está enunciado en blanco en la parte de arriba. Ya tenemos lo que son las variaciones o vectores RI, delta de RI, está representado en un recuadro en blanco en la transparencia. Debemos entonces, vamos a calcular de manera separada los últimos dos sumandos que aparecen en el recuadro blanco. Entonces, por un lado tenemos que explicitar quién es la suma de FI por la variación de RI. Haciendo la sustitución que acabamos de encontrar, observamos la expresión que tenemos en la lámina. Podemos intercambiar ahora los dos símbolos de sumación y reagrupar los términos de forma diferente. Justo el último término que aparece entre paréntesis lo podemos definir ahora como una especie de fuerza generalizada. Tiene unidades de fuerza, como ustedes se dan cuenta, de las coordenadas Q sub J y las coordenadas R sub I tienen las mismas unidades, por lo tanto este término sería una fuerza que la vamos a denominar la fuerza generalizada Q sub J. Las fuerzas generalizadas entonces va a ser el producto escalar de las fuerzas que conocemos por la variación de las coordenadas de los vectores posición respecto a las coordenadas Q sub J. Las fuerzas generalizadas van a ser muy útiles cuando la resolución de algunos problemas, sobre todo cuando aparecen fuerzas de tipo resistivo, donde vamos a tener que explicitarlas de algún modo en función de los vínculos y de los vínculos, porque como ustedes se dan cuenta, de RI a de QJ es justamente se pueden obtener a partir de la expresión de los vínculos holónomos que habíamos visto arriba. Vamos a explicitar ahora el último término que aparece en el principio de D'Alembert, la derivada temporal de los momentum P sub I multiplicado por la variación de las coordenadas R. Observamos que podemos introducir la variación tal como hicimos en la línea precedente. Aquí aparece el término destacado en amarillo, con lo cual podemos, igual que antes, agrupar las sumaciones en el lado izquierdo para obtener una expresión como la que se observa en la lámina. Suma respecto a J, suma respecto a I, M sub I por RI, por la variación de las coordenadas RI respecto a las coordenadas generalizadas Q sub J, por la variación de las coordenadas Q sub J. Recuerden que en verde estamos representando las coordenadas generalizadas y en naranja las velocidades generalizadas. Aquí notamos que podemos hacer utilizar una propiedad algebraica para reescribir el término que hemos englobado en el círculo blanco. Si nos damos cuenta, este término proviene de la derivada temporal de un producto, que como ustedes ven en la lámina, lo podemos escribir como si fuera la derivada respecto al tiempo de M por RI punto por la variación de RI respecto a QJ, menos ahora, porque era el término que estaba del lado izquierdo y lo pasábamos restando, M por RI punto por la derivada respecto al tiempo de la derivada de R respecto a QJ. Es fácil darse cuenta que esa expresión que acabamos de utilizar provino simplemente de hacer la derivada del producto como estamos viendo en la lámina. Y ahora vamos a sintetizar lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos partido del principio de D'Alembert para tratar de explicitar los dos términos que aparecen en los últimos dos términos que aparecen en la expresión de D'Alembert de los trabajos virtuales. Entonces, el primer término, suma de FI por la derivada respecto a las variaciones respecto a RI, lo tenemos aquí, ya lo habíamos obtenido, aparece en la tercera línea, y el último término lo acabamos de desarrollar utilizando varias
algebraica y queda como vemos en la lámina, como una suma respecto a J, una suma respecto a I de un corchete que está multiplicando a la variación de las coordenadas generalizadas delta QJ. Hasta ahora, resumiendo, lo único que hemos planteado el principio de trabajos virtuales de D'Alembert, suponiendo en que podemos aproximar la causa y el efecto en el mismo instante, porque son instantes infinitesimales, lo cual equivale a decir que podemos aproximar el problema de la dinámica a un problema de la estática. Hemos definido lo que son las fuerzas generalizadas Q mayúscula J como la sumatoria de las fuerzas por la variación de las posiciones respecto a las coordenadas generalizadas Q minúscula J, que en las expresiones que tenemos en la lámina las vemos en verde. Lo único que hemos utilizado es que los vínculos son holónomos, que nos ha permitido escribir la variación de los R sub I como una ecuación, y hemos supuesto además que los desplazamientos o que las variaciones de las coordenadas son desplazamientos virtuales, por lo tanto la variación de la RI respecto al tiempo son nulas. Eso es lo único que hemos escrito. Lo otro es hemos utilizado el álgebra para explicitar los últimos dos términos de la sumatoria de las sumatorias del principio de D'Alembert. Ahora que tenemos dos términos que podemos sustituir algebraicamente, la variación de la RI respecto a la Q sub J, que lo hemos señalado en un globo rojo, podemos echar mano de la relación que habíamos obtenido antes, que está señalada también como un globo rojo. Nos damos cuenta que la variación de las RI respecto a QJ son exactamente igual a la variación de las velocidades respecto a las velocidades generalizadas Q.J, destacadas en naranja, y hacemos este reemplazo. Por otra parte, nos damos cuenta que el doble término de derivación de la variación temporal de las RI respecto a las QJ, en este caso señaladas en verde, las hemos englobado aquí en un círculo amarillo. Podemos hacer esta derivada aparte para darnos cuenta que sin pérdida de generalidad podemos intercambiar el orden de las derivadas siguiendo la regla de Leibniz, y por lo tanto nos queda que esta derivada no es otra cosa que la variación respecto a QJ de las RI punto, pero las RI punto son las velocidades sub I, y por lo tanto hacemos esta sustitución. Claro, observen que en la última expresión que hemos obtenido tenemos dos derivadas que son muy parecidas. Tenemos la derivada de la velocidad respecto a las coordenadas Q.J, y por otro lado tenemos la derivada de las velocidades respecto a las coordenadas de posición Q sub J, señaladas en verde y en naranja respectivamente. Es fácil ver, por lo que estamos colocando aquí en la lámina en el extremo inferior derecho de la misma, que la variación respecto a QJ, a las posiciones generalizadas, a las coordenadas generalizadas del B sub I cuadrado, se puede expresar como dos veces la variación de la velocidad respecto a las coordenadas generalizadas por el B sub I. Y análogamente, la variación respecto a las velocidades generalizadas Q.J, destacadas en naranja, del mismo término B sub I cuadrado, lo podemos escribir como dos veces la variación de la velocidad respecto a las velocidades generalizadas Q.I por B sub I, utilizando los dos recuadros que están a la derecha. Haciendo el correspondiente reemplazo, entonces obtenemos que el término que está entre el corchete lo podemos, utilizando el álgebra correspondiente, escribir como si fuera la suma de la energía cinética, que es un medio de la masa por los cuadrados de la velocidad. Claro, aquí estamos haciendo una hipótesis adicional en esta derivación. Estamos suponiendo que la energía cinética se escribe como una función cuadrática media de las velocidades. Y esa es la hipótesis que está detrás de es la hipótesis adicional que estamos introduciendo. Entonces nos damos cuenta que finalmente el término de la suma de P sub I por la variación de los RI lo podemos escribir simplemente como una suma respecto a J del término que está entre el corchete multiplicado por las variaciones de los Q sub J.
corchete en la última expresión de la lámina es justamente la variación temporal de la variación de la energía cinética respecto a la velocidad generalizada, denotadas en naranja, menos la variación respecto a las posiciones generalizadas de esta misma energía cinética, representadas en la lámina en color verde. Bueno, sintetizando lo hecho hasta ahora, lo que podemos ver es que hemos partido del principio de D'Alembert, la expresión en blanco en la lámina, para obtener precisamente los dos resultados relevantes, que los vamos a sustituir ahora en el mismo principio de D'Alembert y lo vamos a igualar a cero. Notamos en efecto que el primero de los términos está englobado en rojo, el segundo está englobado en amarillo, y por lo tanto, al reemplazarlo en el principio de D'Alembert, obtenemos una expresión que contiene en ambos casos la sumatoria respecto a J de las variaciones de los Q sub J. Como todo ello está igualado a cero, entonces obtenemos que 0 es igual a la suma de los términos que están entre llaves. Ahora bien, multiplicado por cada una de las variaciones de las coordenadas Q sub J. Pero recordemos que las coordenadas Q sub J son linealmente independientes, y pedir que esta suma sea exactamente igual a cero, puesto que las coordenadas Q sub J señaladas en verde son linealmente independientes, equivale a exigir que cada uno de los términos que están entre llaves se anule por separado. Entonces hemos obtenido que efectivamente las fuerzas generalizadas se relacionan con las variaciones de la energía cinética de acuerdo con la expresión que aparece en el recuadro. Procederemos entonces a utilizar este resultado para deducir en los próximos minutos las ecuaciones de Euler-Lagrange tal y como las conocemos. En la expresión que acabamos de obtener vamos a reemplazar y a explicitar quiénes son las fuerzas generalizadas. Recordemos que las fuerzas generalizadas eran la sumatoria de las fuerzas externas multiplicadas por la variación de las coordenadas R sub I respecto a las coordenadas generalizadas Q sub J, que venía dada por las ecuaciones de vínculo. Vamos a introducir ahora una nueva hipótesis. Vamos a suponer que todas las fuerzas externas provienen de funciones escalares o funciones de potencial que hemos denominado V. Entonces, las fuerzas podemos escribirlas como menos el gradiente de funciones de potencial V. Por lo tanto, recordando que los RI son funciones de los Q1 hasta Qn y del tiempo, y no son funciones de las velocidades, entonces podemos escribir las fuerzas generalizadas como las derivadas de los potenciales V respecto a las coordenadas generalizadas Q sub J, representadas en verde. Esto lo hemos representado en la lámina con un par de líneas azules que nos permite seguir la derivación que estamos realizando. Utilizando el álgebra correspondiente nos damos cuenta que podemos ahora agrupar la energía cinética y los potenciales V dentro de un mismo término, como si fuera la variación respecto a las coordenadas QJ de T menos V. Observamos en la primera línea que nosotros podemos, en el primer término de la suma, simplemente sumar o restar un cero. Claro, aquí tendríamos que hacer una suposición adicional, que es suponer que los potenciales V no son funciones de las velocidades generalizadas Q sub J punto. Entonces la variación de V respecto a QJ punto es igual a cero, y podemos entonces reemplazar ese cero como si fuera, un poco artificiosamente, las variaciones de los potenciales V respecto a las velocidades generalizadas QJ punto representadas en naranja.
Y eso lo hacemos simplemente para que nos aparezca una forma en la derivada semejante al último término de la ecuación que estamos desarrollando. Entonces, claro, tenemos que 0 es igual a la variación temporal de la derivada de t menos v respecto a q punto menos la derivada respecto a las posiciones generalizadas de t menos v. Definiendo t menos v igual al lagrangiano, entonces obtenemos que 0 es igual a la derivada respecto al tiempo de la variación de esta nueva variable, de esta nueva función escalar que hemos denominado el lagrangiano o función lagrangiana respecto a q.j menos la variación de esta función L respecto a qj. Y esas son justamente las n ecuaciones de Euler-Lagrange. Se debe cumplir una de esas ecuaciones para cada una de las coordenadas generalizadas que hemos obtenido, y por lo tanto vamos a tener n ecuaciones escalares de segundo orden en el tiempo que nos van a permitir describir la dinámica sin necesidad de introducir hipótesis adicionales. Con esto hemos completado la deducción de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Invito a los estudiantes a que vean con cuidado los detalles y hagan una lista de los supuestos que hemos hecho a lo largo de la derivación. ¿Qué hipótesis hemos introducido para llegar a este resultado? Eso va a ser fundamental porque eso va a restringir la validez de las ecuaciones de Euler-Lagrange en la forma en que la estamos escribiendo. Bueno, hasta una próxima.